Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Desde el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta reunión de museos ferrocarrileros, inscrita en el encuentro de diálogos. Hoy arrancamos los conversatorios con nuestros colegas de museos ferrocarrileros de la República. El día de hoy tendremos a 3 integrantes de la red de espacios y museos ferrocarrileros. En primer lugar, me da mucho gusto presentarles a Aida Rangel, directora del Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes, a Juan Manuel Celorio, director del Museo de los Ferrocarriles de Yucatán, y a Aide Borunda, directora del Museo Casa Redonda, Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo. Vamos a empezar con las presentaciones de las directores y director presente, y después pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Les voy a platicar un poquito del trabajo y la semblanza de Aida Rangel Rodríguez. Nació en la ciudad de Aguascalientes en el año 1969, lugar que todavía en el cual radica. Es egresada de la licenciatura en Medios Masivos de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha tomado cursos de promoción cultural, narración oral, servicios educativos en museos, museografía y curaduría, historia del arte, patrimonio cultural, patrimonio industrial, Coloquio Internacional de Arte, la abolición del arte, organizada por la Facultad de Ciencias Estéticas de la UNAM. Ha sido gestora, tallerista para niños en eventos como la Carnaval Cave en París, Francia, en la Caravana Nacional por el aniversario luctuoso del maestro José Guadalupe Posada. Ha colaborado con diversas publicaciones en diarios y revistas locales y también ha realizado investigación y publicación de libros sobre tradiciones, artesanía, arte. Desarrolló y publicó el juego de mesa Lotería de Posada, basada en la obra del maestro José Guadalupe Posada, con tirajes de 1000 a 2000 ejemplares por edición, y es miembro activo del grupo de narración oral El Baúl del Merolico. Ha dirigido las casas de cultura de Tepesalá, Asientos y San Francisco de los Romo. Fue directora en el Centro Cultural y Recreativo El Cedazo y el Centro de Artes y Oficios. De diciembre de 2013 a la fecha, se desempeña como coordinadora del Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes. Aida, me da muchísimo gusto vernos ahora aquí en Facebook y en las redes sociales, y pues, sin más que decir, por favor, preséntanos lo que traes y pues muy bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la presentación. A todos un saludo, a quienes nos ven y quienes nos acompañan en la mesa. Y voy a comenzar, que el tiempo es corto y hay mucho que platicar de Aguascalientes. Primero me gustaría hablar de la situación geográfica, colocar a Aguascalientes en donde estamos para quienes no nos conozcan. Y luego voy a hacer una semblanza histórica. Entonces, comienzo. Vamos con la primera diapositiva. ¿Están? El mapa de Aguascalientes, un momentito. Bueno, y comienzo a leer. El estado de Aguascalientes es una de las entidades más pequeñas del territorio mexicano y se ubica en el corazón de la República Mexicana. Y de manera similar, la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, se ubica también en el corazón del estado. A mediados del siglo XIX, Aguascalientes se dedicaba prioritariamente a la agricultura y a la ganadería. A fines del mismo siglo, el destino de nuestra ciudad y estado emprenderían un camino radical tanto en su estructura social como económica. El 24 de febrero de 1884 es la fecha oficial del paso del primer tren por territorio quincalidense. Para atender la demanda de los nuevos servicios se habilitó una pequeña estación que aparece aquí en la fotografía, hoy desaparecida, y para 1897 es puesta en servicio la bodega o almacén de carga. Esta última, construida en un 70% con adobe y cadenas de ladrillo,
Fue una de las primeras edificaciones en Aguascalientes en que se utilizó el concreto. En 1897, tras la donación de 832.530 metros cuadrados de área, se firma el contrato mediante el cual se acuerda la instalación en la ciudad de los talleres generales de construcción y reparación de máquinas del ferrocarril. 1898, y la primera en iniciar operaciones fue la Casa Redonda, que se ve aquí al centro de la fotografía, es muy identificable por justamente lo circular. En 1903 empezaron a operar las fundiciones de fierro gris y de bronce. En ese tiempo, la plantilla laboral era de 1,073 obreros. En el año 1911 se inauguró la nueva estación del ferrocarril. La planta baja tenía servicio de sala de espera de primera y segunda clase, taquilla, baños y restaurante. En la planta alta, intendente, oficinas de despachadores, oficinas de telegrafistas, sala de telegrafistas y otras áreas para representantes sindicales y funcionarios. Durante esta época, en los talleres de Aguascalientes, se construyó en su totalidad la locomotora 40, que fue bautizada como el alma mexicana. Un orgullo para Aguascalientes esta máquina, tengo que mencionar. Yo también me emociono. También se comenzó a jugar béisbol hasta llegar a conformar un equipo profesional de rieleros de Aguascalientes y tiene antecedente en el equipo nacionales de México, el Caldereros 903, por mencionar algunos. Mismo que en 1975 ingresó a la Liga Mexicana de Béisbol y en 1978 se coronó campeón nacional. Yo quisiera aquí leer una cita que puse en la fotografía de un compañero que también era jugador de béisbol. A mí me parece muy importante porque cómo asumieron esta parte, no solo era el jugar en el ferrocarril, sino imitar otros modelos de la cultura que estaba llegando tras también la llegada del ferrocarril. Nosotros desbaratábamos las medias, conseguíamos una pelotita de hule y la envolvíamos. Después hacíamos una especie de malla para que no se deshilara. Los guantes los hacíamos de lona que mi papá sacaba del ferrocarril. Y había un sastre que les daba forma. Al lado de las vecindades pintábamos un cuadro y ahí jugábamos. Pasaron los años y entré al ferrocarril. Cada departamento tenía su equipo, buenos jugadores. Salieron 7 u 8 jugadores a la Liga Mexicana. Desde entonces no ha salido nadie, solo uno que le decían la Melusa Medina. Cita de don Enrique de Anda. Aguascalientes se colaba a la escena internacional gracias a la magnitud, ebullición y trabajo desarrollado en sus talleres del ferrocarril. La ciudad se transformó de agrícola a industrial, cambió su estilo de vida y traza urbana. Para entonces, la captación ocupacional de los ferrocarriles era de 3,700 obreros. Se edificaron colonias y fraccionamientos casi exclusivos para tal cantidad de obreros. A la ya existente colonia Ferronales, cuyos propietarios originales habían sido funcionarios extranjeros, se sumaron las colonias del trabajo ferrocarrilero, que aquí lo tenemos citado en el número 2. El número 1 es la colonia Ferronales. Espérenme tantito. Y bueno, se sumaron otras colonias como fue la Gremial Ferrocarrilera, la Héroes y la colonia Volcanes. Entre las más importantes, pues hubo otras tantas colonias, pero estas son las más significativas. Llegada la época, bueno, aquí hay que mencionar, no sé si ubican claro dónde está la Plaza de las Tres Centurias, ahí está el museo, está justo debajo del número 1, es una parte pequeñita para un poco dimensionar la distribución. Llegada la época del diésel, la distribución y fisonomía de los talleres sufrió modificaciones. Hubo que hacer grandes ajustes y sacrificios en vías del acelerado progreso. La mayor parte de los antiguos edificios de finales del siglo XIX y principios del XX fueron destruidos, entre ellos la Casa Colorada, que era el hospital ferrocarrilero que daba servicio no solo a los ferrocarrileros, sino al Estado y a la región.
o sepultados, como la Casa Redonda, que se encontró como un hallazgo arqueológico importante cuando comenzaron los trabajos de rehabilitación del suelo ferroviario. En el año de 1979, funcionarios de la compañía General Electric visitan los talleres del ferrocarril y los califican como los más grandes de Latinoamérica. Durante la época del diésel, Ferrocarriles Nacionales de México tenía una plantilla laboral cercana a los 5,000 obreros e impartía capacitación a trabajadores de nuestro país y algunos más del extranjero. Pasamos a la siguiente, pero bueno, todo lo que brilla, todo lo que comienza, cambia, acaba o se transforma. Poco después del cierre de candados de las 83 hectáreas que conformaban las áreas del ferrocarril, surgió el Plan Estatal de Rescate y Puesta en Valor de los Espacios Ferroviarios. Se crea el Fideicomiso Tres Centurias, FICO 13, que es la dependencia encargada de vigilar y resguardar los bienes mueble e inmueble, así como el suelo del complejo ferrocarrilero. Y se conformó el Comité de Dictamen sobre el usufructo de suelo, naves y bienes. Quisiera también citar aquí un comentario de nuestro compañero Efrén Peña Padilla, que él es ex ferrocarrilero y actualmente es custodio en el Museo de Ferrocarrilero. Parecía imposible pensar que se acabaría. Todos los que trabajábamos en el ferrocarril creíamos que el trabajo no se nos terminaría nunca. Y se acabó. Efrén Peña Padilla. La primera etapa del proyecto comprendió la restauración de la estación y el almacén de carga, misma que fueron destinados a albergar al Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes. El 4 de marzo del año 2003, sobre unas hectáreas, se inauguran la Plaza de las Tres Centurias, otorgado el nombre a razón de que alberga edificios de 3 siglos diferentes, 19, 20 y 21, y en su interior, con una plantilla inicial de 54 trabajadores, abre sus puertas y comienza actividades el Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes. Desde su creación y hasta la fecha, nuestro museo depende administrativamente del Instituto Cultural de Aguascalientes, que a su vez forma parte del gobierno del estado de Aguascalientes y opera con recursos federales y estatales. Tanto en el interior de los edificios que ocupa, como a lo largo y ancho del complejo ferroviario, el museo exhibe y resguarda equipo rodante, maquinaria, herramienta, documentos, piezas históricas representativas de la época de gloria del ferrocarril en Aguascalientes. Anualmente ofrecemos un promedio de 5 exposiciones temporales y contamos con exhibiciones permanentes en los 2 edificios. Vamos a presentar nuestro primer edificio, que es el almacén de carga. Al ingresar al almacén, nos recibe una caldera de locomotora de vapor, así como los implementos requeridos para su funcionamiento. Los muebles y utensilios son originales, de manera que el ingreso al edificio es un verdadero viaje en el tiempo y la memoria. Al interior del espacio museístico en sitio, se exhiben 2 básculas de piso y una vía habilitada que atraviesa todo el espacio por la parte central. Al interior del almacén se exhiben escenarios y colecciones de obra artística de diversos géneros. Habitualmente cambia de año en año. Nuestro tema siempre es el ferrocarril. En la parte externa, al nivel de los andenes del almacén, se exhiben 2 coches de pasajeros. Uno en color verde olivo, el coche ejecutivo Lázaro Cárdenas, y en color azul, el coche presidencial que formó parte del tren Agualeguas. No sé si alcanzan a ver en la fotografía que está en la parte de abajo, se ve uno de los coches, ese es el Lázaro Cárdenas. Y bueno, estos son dos caras diferentes del almacén. Es el edificio en pie más antiguo de lo que fue el complejo ferroviario. Pasamos al siguiente edificio, que es la estación. En complemento, en el edificio de la estación, en la planta baja se encuentra la sala de espera, habilitada con muebles y objetos que permiten apreciar el aspecto y funcionamiento de la estación en 1950. En la misma planta se ubica una galería para la exhibición de colecciones de diversos géneros. Ahí corremos riesgos de poner fotografías, arte contemporáneo, otro tipo de historias que los propios
crear un escenario de un taller o alguna característica ya más ligada al ferrocarril. En la planta baja se ubica la galería, ya la comenté, y se exhiben colecciones alrededor de 3 meses. Eso permite presentar las 4 a 5 exposiciones al año de las que hablamos al inicio. En la planta alta se ubican 2 salas de exhibición permanente, telegrafistas y la oficina del jefe de estación, ambas ambientadas también a la usanza de mediados del siglo XIX, con mobiliario y accesorios originales del ferrocarril. Actualmente, la oficina telegráfica recibe la visita de telegrafistas ferrocarrileros de la región, a quienes como grupo organizado ponen en funcionamiento la sala y nos regalan el peculiar sonido del envío de mensajes en clave Morse, característico de la época de gloria de ese edificio. Imagínense ustedes entrar en aquella época al sonido, tiqui, 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 era todo el sonido, porque no era un aparato, eran 20 personas trabajando, transmitiendo mensajes y recibiendo. Y bueno, el 14 de febrero que ellos celebran el aniversario, más bien festejan el Día del Ferrocarrilero, se reúnen, es un grupo de ahorita más o menos 60 personas, telegrafistas, que se ponen, ellos dicen a jugar, y nosotros también, porque es un regalo maravilloso, a enviar mensajes en Morse y a recibir, y es una experiencia muy, muy halagadora. El museo ofrece tanto servicios propios como asociados a la derivación del propio funcionamiento de la Plaza de las Tres Centurias. Cabe hacer mención que dentro de la plaza convivimos 3 dependencias. FICO 13, que es el fideicomiso del que hablé al inicio, la Secretaría de Turismo y nosotros, Museo Ferrocarrilero, que como ya mencioné, somos dependencia del Instituto Cultural de Aguascalientes. Entonces, los servicios que ofrece el museo asociados y derivados o propios son, tenemos estacionamiento, hay accesos para silla de ruedas, facilitamos sillas de ruedas para las personas que lo requieren, hay una cafetería, tenemos ventas de souvenirs, exposiciones temporales, permanentes, área de investigación y consulta en el Centro de Estudios del Patrimonio Ferrocarrilero, nosotros lo llamamos CEPAF, abreviado, recorridos escolares para público en general, guías de turistas. Esto lo ofrece la Secretaría de Turismo. Tenemos actividades en domingos culturales. Últimamente recién acabamos de iniciar las caravanas culturales los jueves, con grupos artísticos de diversos géneros. Hay rock, teatro, danza, en fin, de diversos géneros. Tenemos también dentro de la nave del almacén de carga, en el ala sur, está instalada el área de ferromodelismo, que la administra la Asociación de Amigos del Ferrocarril, y ellos abren solo los domingos. También los amigos del ferrocarril, con quienes trabajamos de manera muy conjunta, tienen un club que se llama La Maquinita. Es un club que atiende a niños desde 5 años y hasta 14. Los demás pueden integrarse ya, de mayor edad se pueden integrar a la asociación, y en ellos se les dan pláticas sobre temas ferroviarios. Por ejemplo, cómo funciona una máquina de vapor, por qué se llama un tren, qué diferencia hay de una rueda y una llanta, cosas muy básicas que a nosotros nos lo parecen así, pero a un niño con sus ojos nuevos y en el mundo en que está, es una maravilla. Y cabe señalar que esta actividad de La Maquinita la atienden jóvenes de la misma asociación, que van entre 14 y 30 años y son unos apasionados del ferrocarril. Entonces, eso de que el tema del ferrocarril es de viejos es una mentira. También se ofrecen actividades especiales, el Día Internacional de los Museos, el Día del Ferrocarrilero, el Día del Telegrafista, el aniversario del museo, el Día de la Familia, entre los más importantes. Como parte también de las actividades que ofrece la plaza, está el Rincón de los Hombres Ilustres y Héroes Ferrocarrileros, donde se le rinde homenaje a la memoria de grandes personajes. Tenemos un espectáculo de fuentes danzarinas. Es un espectáculo, bueno, es todo el día, pero visualmente es mucho más rico en la noche. Cabe señalar que este jardín es el jardín originario del ferrocarril. La gente lo empezó a construir mientras esperaba la llegada del tren o de su familia. Entonces, los árboles tienen 100 años ahí instalados y la fuente también es original. Lo único que se le habilitó fue este juego de luces y sistema de agua.
También se ofrece un paseo en trenecito turístico que lo administra la Secretaría de Turismo y durante el recorrido se da una plática de los edificios y de los servicios que allí ofrecemos. Existe un reloj maqueta de la Casa Redonda en donde se cuenta un poco la historia del... Hay un... de la gastronómica y en la planta alta está este edificio. Yo quisiera destacar aquí como parte importante de nuestro museo, pero ya hablamos de los servicios y todo esto, mucho del trabajo que hacemos no sería posible, al menos en las dimensiones que lo hacemos y con la certidumbre de lo que estamos mostrando, si no hubiera grandes colaboradores trabajando con nosotros. Y yo no puedo dejar pasar esta maravillosa oportunidad valiosa de agradecerles y decirles que se acerquen más todavía, porque tenemos la memoria todavía caminando, hay historia en pies, el museo no solamente es el edificio. Ahí está don Juan Antonio Rodríguez Castro, que aquí lo cito y le agradezco, porque él es quien convoca a todo este grupo de telegrafistas a reunirse cada año y hacerlo en nuestro museo. Y nos ha permitido habilitar una sala justo como estaba cuando ellos trabajaban, con los implementos. Lo que faltaba, él lo construyó, porque hay muchas cosas que ya no pudimos rescatar. Don Juan Antonio es una persona muy creativa. Entonces, por ejemplo, nos faltaban llaves telegráficas y él las hizo con materiales de desecho. Y se ha acercado siempre con nosotros, nos ha apoyado, nos ha dado ideas de montar exposiciones. Tuvimos en la galería esta exposición de Morse y toda nos la asesoró él. Entonces, justo la fotografía que tengo aquí de él está en esta exposición de Morse. Otro personaje que también nos ha apoyado de gran manera es don Ramón Arias Mendoza. Bueno, don Juan Antonio fue telegrafista dentro de los muchos puestos que desempeñó en el ferrocarril. Don Ramón Arias, él era de vía y también ha sido pieza fundamental, es beisbolista de corazón, y el béisbol y el ferrocarril en Aguascalientes cuentan historias paralelas. No se puede hablar de uno sin hablar del otro. Entonces también don Ramón viene y, oiga, ¿qué está haciendo? Pues aquí escribiendo algo. No, vamos a caminar. Entonces nos lleva a caminar a quien se deje del museo. Nos dice qué cosas sabía que ya no están. Nos hace planos. Él, por ejemplo, vivió en la cuadrilla que se instaló al nivel de la vía, porque su papá también era ferrocarrilero. Entonces él nació ahí y sus hijos nacieron al pie de la vía. Y eso es fascinante escucharlo, hablar de todo lo que tiene, por contar que es mucho. Ha escrito 2 libros de sus 2 grandes pasiones. Uno es Abanicando en Home, del béisbol, y el otro es sus memorias ferroviarias. Y aquí, bueno, tenemos 2 grandes colaboraciones que trabajamos con él. Una fue Sin Hit ni Carrera, que es una exposición de béisbol. Y bueno, aquí tenemos generaciones de todo. Está la Melusa que comenzamos en una de las citas, es el señor de camisa cuadros. Y del otro lado tenemos una exposición que se hizo al interior del almacén de carga, donde nosotros teníamos la intención de recrear el edificio tal y como funcionaba, porque bueno, ahorita es un espacio abierto como una gran bodega, no tiene estas divisiones. Lo único que existe es la vía que está al centro y la techumbre, que es maravillosa. Y cuando don Ramón nos dio una idea muy clara de qué hacer y cómo habilitar ese edificio, porque él trabajó ahí. Él, trabajando en la carpintería, fue gente de la que desarrolló, junto con otros ferrocarrileros de aquí, el sistema de puertas. Ellos las construyeron de este mismo edificio. Entonces fue muy interesante trabajar con él esta exposición. Otra persona que también nos ha ayudado de gran manera, a mí principalmente como encargada del espacio, es don Pedro Gómez Barrera. Él es director de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Aguascalientes. Y bueno, con él vemos algo diferente. Cada año hacemos un homenaje a personajes del ferrocarril. Aquí tenemos dos personajes. Uno es el Trianero, que fue un poeta, fue ferrocarrilero, un enamorado de las máquinas de vapor. Y aquí está su familia, su hijo,
sus nietas, y en la parte baja tenemos a don Catarino Arriola Rochil, que fue superintendente también, y bueno, ya falleció, y también en ese día que hacemos el homenaje del en abril, viene gente, familia de don Catarino, que viven no solamente en Aguascalientes, vienen de El Paso, me parece, bueno, de varias ciudades de México también, que ese día se reúne la familia ferroviaria en torno a su memoria. Y eso me parece a mí muy, muy importante de destacar y agradecer, reconocer el trabajo que hemos hecho con ellos, la colaboración y el interés que tienen porque sigamos platicando. Bueno, hoy quiero también presentar al equipo de trabajo, que es el museo, gente con un compromiso más allá del salario. Bueno, me encabezo yo, sigue nuestra secretaria, que es Leti. Del área de mantenimiento tenemos 3 personas. Bueno, nos permite ver también las áreas que trabaja el museo. Es a don Paco, que es el encargado, Alejandro y don Chuy, que son auxiliares en mantenimiento, y de custodios tenemos nada más estos muchachos. A don Jaime, que hace tarea de custodio, taquillero y venta de souvenirs. Chavita, que hace lo mismo en diferentes edificios. Tenemos a Felipe, a Efren y a Jorge. En trabajo de aseo y mantenimiento elemental de las oficinas está don Carlos Rodríguez, Eric Lozoya y el señor Luis Artemio, recientemente integrado como vigilante nocturno. En el área de investigación está Edith Cintia y Cookies, que es su auxiliar, y tenemos un área de inventarios y registro y seguimiento a restauro, que es de Paloma Isabel Castro Jonás. Y bueno, estos somos nosotros como equipo del Museo Ferrocarrilero, y no sé si me queda tiempo todavía para seguirle o estoy al límite, no sé, díganme ustedes cómo voy. Todavía tienes unos minutitos. No, entonces déjenme, les sigo. Para nosotros me parece muy importante, es que luego hablo tanto que ya no sé, pero es la emoción. Es muy importante hablar de los edificios porque pudiera parecer que el museo puede, y lo puede hacer, existir en otros espacios, que no dependería de un espacio físico para ser museo, para poder exhibir y trabajar, y es cierto, pero en el caso de Aguascalientes el contexto es valioso, y estos tienen que ser los edificios donde vivimos. Estos tienen que ser los edificios donde nosotros podamos contar historias y volver a enamorar a la gente de lo que tiene. Siguen siendo espacios muy visitados, muy respetados, y la gente se preocupa mucho por ellos. Recientemente nos quedamos sin reja porque, insisto, vivimos dentro de una plaza pública y se le retiró recientemente la reja perimetral. Y teníamos mucho miedo de que sufrieran daños los edificios o los bienes que ahí se exhiben. En una de las fotografías, si recuerdan, vimos a la locomotora 2708, que es una locomotora de vapor original, no es ninguna maqueta. Entonces, sí teníamos cierto pendiente, y ya vamos en varios meses de esto y no esperamos que pase, pero no ha ocurrido. Entonces, esa esperanza que nos acompañó, que nos abrazó, de la que nos agarramos nosotros para creer que no iba a pasar nada y que nuestros bienes iban a estar, pues nos ha hecho justicia. Entonces eso quiere decir que la gente lo respeta y lo quiere. Lo que falta de hacer es seguir enamorando a más gente y que a partir de ese enamoramiento se quiera y se quiera un bien para el objeto. No es solamente instalarse en esos edificios porque así lo marca la ley y la historia. Son 2 edificios emblemáticos para la historia, para la gente de Aguascalientes, y nosotros queremos seguir platicando lo que pasó en Aguascalientes ahí, que la gente lo pueda seguir tocando y que siga ese proceso de querencia a partir de que es palpable. Aquí en Aguascalientes decimos que toda la gente tenemos un familiar ferrocarrilero, y sí es verdad. Con la cantidad de obreros que hubo a finales de la época, él dice que eran cerca de 5,000, y un estado tan pequeño como es Aguascalientes, nosotros no llegamos a una población mayor a 1,500,000 personas actualmente. Por supuesto que todos somos familia de algún ferrocarrilero. Entonces es algo que la gente comenta en la calle y que se sigue sintiendo orgullosa de que así sea. Yo les digo que aquí Aguascalientes huele a ferrocarril. Donde camines hay algo del ferrocarril.
Primero, pues este espacio territorial enorme, las 83 hectáreas se siguen habilitando. Ahorita en sitio yo estoy ahorita en el museo espacio que me albergaron para esta charla y como ustedes ven, el edificio es ladrillo, es original. Esto fue una nave del ferrocarril. Ahorita es un museo de arte contemporáneo. Ha expuesto Javier Marín, abrieron con el maestro Cunelis, por ejemplo, y detrás de este edificio están las fundiciones y están habilitadas. Hasta ahorita se acaba de intervenir la fundición de Fierro Gris, y donde era la fundición de bronce, ahorita es el Taller Nacional de Gráfica. En un almacén de maderas está instalada la Escuela de Danza. El taller de locomotoras es un salón de eventos sociales. La Casa de Fuerza es una biblioteca. El taller de ruedas y ejes alberga unas dependencias del gobierno del estado. Todas estas áreas se siguen habilitando y se les está dando una puesta en valor diferente. Pero justo esto creo yo que hace que la gente se acerque y se pregunte qué pasaba ahí. Lo que nos queda a nosotros es recordar y hacer eso, una memoria que permita que no al olvido y no a perder el interés por lo que pasó acá, ¿no? Igual si caminan por el centro, la calle Madero, que se hizo precisamente a pretexto del ferrocarril, es donde desemboca el almacén de carga, y ahí está el asta bandera. Toda la calle Madero se hizo para eso, porque también tuvimos un tranvía en Aguascalientes. Entonces pasan y está el edificio del sindicato ferrocarrilero. Si siguen al centro, y hay otro espacio también muy simbólico para nosotros, el Jardín de San Marcos, que de ahí se deriva la Feria Nacional. Al interior hay esculturas que representan el trabajo también de los ferrocarriles. Las colonias que les presenté están en la periferia de Aguascalientes. Anteriormente, el ferrocarril se situó en una de las orillas de Aguascalientes. Ahorita somos casi parte del centro. Nos podemos ir caminando al centro, al corazón de la ciudad, y durante ese trayecto vamos a encontrar nombres de calles de ferrocarrileros. Por ejemplo, nosotros estamos en la calle 28 de agosto, que es una fecha importante del ferrocarril. Estamos, a un lado está la calle Ventura Salazar, que fue también un héroe y mártir ferrocarrilero. Y hay un montón de calles así, está Caldereros, en la Colonia del Trabajo, todas las calles tienen nombre del ferrocarril. Entonces yo siento que todo esto que nosotros respiramos todos los días no nos permite más que el pretexto de existir como museo y el pretexto de seguir contando la historia y recibiendo estas grandes colaboraciones de los ferrocarrileros de Aguascalientes. Al final esto es un homenaje no solo al edificio, se trata de la historia de las familias del estado, de gente que dejó su vida aquí en el trabajo, y que gracias a ellos tenemos este gran pretexto de seguir viéndonos y de seguir trabajando. Entonces, creo que de mi parte es todo. Los invitamos a que nos conozcan como Museo en Físico. Digo, ahorita lo presentamos así rapidito, espero no abusar del tiempo. Pero vengan a conocer el museo, nos va a dar muchísimo gusto recibirlos y platicar, sentarnos con ustedes en una banca a platicar sobre el ferrocarril. Muchas gracias, Aida, y espero que cuando la situación en salud nos los permita, podamos visitar Aguascalientes. Y quiero resaltar que qué bueno que pusiste el énfasis en las personas que trabajan contigo, en las personas que han trabajado con los ferrocarriles, desde la cultura o desde la cuestión de transporte, mercado, en fin, muy emotiva tu presentación. Un saludo a todos los colegas que mencionaste. La red y el Museo Nacional de los Ferrocarriles está abierto para todos ellos, para que podamos compartir experiencias y seguir difundiendo el patrimonio cultural ferrocarrilero, ¿no? Ese es un poco el asunto. Pero en serio, muchas gracias y qué ganas de poder visitarte y visitarlos a todos por allá. En algún momento lo haremos. Muy bien, gracias, Rodrigo. Paso a presentar a Juan Manuel Celorio. Él es director del Museo de los Ferrocarriles de Yucatán, es un ferroaficionado y ferromodelista desde muy joven. Ha participado en diversos proyectos de restauración y conservación de la herencia ferroviaria
entre los que destacan la reproducción facimilar del libro El ferrocarril de Mérida a Peto y el traslado de la locomotora de vapor 3056 a la estación de Bernal, Quintana Roo. Ha estado trabajando recientemente en un proyecto para el rescate del antiguo puente de Metlac del ferrocarril mexicano. Juan Manuel, un gusto tenerte aquí. Sé que has estado ocupado. Por favor, adelante con tu presentación y muchas gracias. Instituyó como asociación civil en 1999 y la verdad es que corrimos con mucha suerte porque fue 15 días antes de que se diera la concesión al ferrocarril Chiapas-Mayab de las líneas de la península de Yucatán. Originalmente nos dieron un terreno que estaba totalmente, nos otorgaron en comodato, perdón, un terreno que estaba totalmente invadido por la selva. Esto es la misma selva en época de sequía. Y quiero resaltar que el museo es una organización privada, no depende, nunca ha dependido de fondos ni federales, ni estatales, ni municipales. Y entonces, por supuesto, nuestro avance está sujeto a lo que buenamente podemos ir consiguiendo como donativos. Esta famosa cancha de básquet y otra vista del museo. No tenemos edificio propiamente dicho, por lo que nuestras exposiciones y nuestros eventos los hacemos en coches de pasajeros que hemos reconstruido. Aquí hay una foto de cómo empezamos a limpiar el terreno. Cerca del edificio de la bomba que llamamos, había un tanque destruido, un tanque de agua que en su momento le dio agua a las varias colonias que circundaban lo que ahora es el museo. Los talleres de la plancha. El museo es parte o fue parte de lo que se conoce en Mérida como los talleres de la plancha. La casa redonda de Mérida es rectangular, es cuadrada, perdón, cosa muy curiosa. Y se le conoció como la plancha, no como casa redonda, evidentemente. Un problema para nosotros fuerte, tener que remover todo este escombro, toneladas y toneladas de cemento. Y este tanque alimentaba también la locomotora de vapor que había en la zona. Y es una foto de 2005 de cómo quedó ya el museo parcialmente restaurado, ya con los primeros equipos recibidos. Tuvimos la suerte de que la existencia del museo se dio cuando Ferrocarriles Nacionales estaba siendo liquidado en su primera etapa. Estaban vendiendo tramos completos de vía, mucha locomotora, mucho furgón, coches, y tuvimos la oportunidad de participar incluso en alguna subasta con algún coche de pasajeros. Otra vista del museo, ahora ya con el tejabán que se ve al fondo, cortesía de la Fundación Harpelú, que nos ayudó en ese momento. En nuestro caso en particular, nos hemos abocado mucho a la reconstrucción de equipos. Mérida no es el mejor lugar para tener un museo, principalmente por la humedad. La humedad es el enemigo número uno de las piezas ferroviarias. Sin embargo, es nuestra pasión y lo hemos hecho así. Esta locomotora 5700 fue la primera que consiguió el museo en donación y la logramos reconstruir. Aquí la vemos junto a un generador que intercambiamos con los chatarreros. La locomotora estaba en Campeche, y intercambiando piezas y con la ayuda de los mecánicos de Mérida y de Campeche, logramos echar a andar esta locomotora que en su parte eléctrica estaba sumamente dañada. Y la vemos arrastrando un coche Kinky 6013 en la estación de Mérida, y aquí en su trayecto a Izamal. Para nosotros en esa época, en esos primeros años, tener una locomotora funcionando, por supuesto, era motivo de orgullo. Y más que además nos damos el lujo de prestarse al ferrocarril. Esto a cambio de ello recibíamos que ellos cargaban el tanque de combustóleo, porque a la señorita le cabían 9,000 litros y era imposible que nosotros como museo poder afrontar el gasto de 9,000 litros de combustóleo. Otra de las piezas interesantes del museo es esa locomotora F7 que la encontramos en Tabalaopa, Chihuahua, y fue toda una hazaña traerla desde Tabalaopa hasta Mérida. Nos dijeron que estábamos locos, y sí creo que tienen razón, estamos un poco locos, no cabe duda. Aquí la tenemos en los talleres de Irapuato haciendo su revisión.
está en Terminal Valle de México, junto con locomotoras muy modernas en esa época. Los areneros se ven en la parte de atrás. Hicimos ya cuando llegó a Mérida, hicimos un poco la arqueología de los esquemas de pintura que tuvo la locomotora. Está una reconstrucción parcial de la nariz y si ven, quitamos los paneles y los sustituimos por metal nuevo. La locomotora totalmente premiada y así esperamos que quede un día con esos colores en Sonora, Baja California. Otra pieza muy interesante es esta 412. Fue la primera locomotora diésel de un ferrocarril clase 1 en México en 1939. Y hablo de ferrocarril clase 1 porque algunos ferrocarriles como los de Pemex en el Golfo llegaron a tener pequeñas locomotoras diésel. La locomotora se encontraba en el patio de chatarra de Huehuetoca. Curiosamente, en los libros de registro siempre dijo estar destinada a un museo. Como además era Unidos del Sureste, nos pareció que nuestro museo era un lugar adecuado para que pueda descansar. La logramos subir aquí en Huehuetoca a una plataforma plana para llevarnos a San Luis Potosí. Ahí MPI nos dio en donación la reconstrucción y pintado de esa locomotora. Aquí la vemos en San Luis, premiada sobre trucks de carga. Ya en el taller de reparación de San Luis Potosí. Finalmente llegando a Mérida, nuevecita, reluciente. Hoy es una de las piezas más importantes que exhibimos. Otro ejemplo es la locomotora 350 Unidos de Yucatán. Esta la encontramos en Campeche, sin tender. La misma maniobra, hubo que ponerla en vía portátil para darle vuelta, lograrla acercar a nuestra locomotora 57, que fue la que la jaló en esa época, montarla sobre su plataforma y llevarla a nuestros talleres en Mérida. Aquí vemos a un grupo de voluntarios trabajando ya en lo que se llaman los fluxes de una locomotora de vapor. La idea y el sueño es echarla a andar. Sería muy interesante echar a andar una locomotora de vapor. Ese ha estado dentro de la caldera, muy, muy desgastada por los efectos del clima. Y así es como quisiera que estuviese un día. Un cabús que encontramos en Matías Romero, que solicitamos en donación y se nos concedió, de madera. Desafortunadamente, en el trayecto se incendió. Toda la madera desapareció, pero quedó el bastidor. Y aquí vemos nuevamente con apoyo de la Fundación Harpelú cómo el bastidor está siendo montado sobre su vía definitiva y hoy día son nuestros servicios sanitarios del museo. Durante mucho tiempo carecimos de ellos y fue un verdadero problema. Un coche de pasajeros 4998 encontrado en Mérida, también está siendo reparado, restaurado. Todo su interior, muy buen trabajo que nos hicieron. Quedó así. Su parte exterior. Y hoy día alberga nuestra maqueta. Nuestra maqueta, por supuesto, tiene la estación de Mérida al frente. Es una maqueta muy alargada. Es un gran polo atractivo para los muchachos. En algún momento participamos junto con el ADAVI, con el apoyo del ADAVI, en la recuperación del archivo que encontramos en el antiguo Hospital Rendón Peniche. Se encontró este archivo documental de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y con su apoyo se logró la recuperación y el rescate de dichos archivos. Hoy día están en la Biblioteca del Estado. Un trabajo de varios años de recuperación. Nuestros voluntarios, siempre hemos dependido mucho del trabajo de voluntarios y de chicos o chicas que quieran hacer su servicio social y nos ayudan en ese sentido. El archivo finalmente recuperado. Por supuesto, nuestros visitantes favoritos son los niños. Durante muchos años hemos tenido un programa de colaboración con las escuelas locales para recibir visitas de los chamaquitos, chamaquitas y permitirles que suban a las unidades que tenemos en el museo. O sea, que les divierte muchísimo. Muchos de ellos ya no conocieron, por supuesto, el ferrocarril de pasajeros.
Trabajamos muy de cerca, como pueden ver, con el Ayuntamiento de Mérida. Otro de los eventos donde participamos con mucha alegría es la Noche Museos, la Noche Blanca, que se celebra 2 veces al año en Mérida, patrocinada por el municipio. Y nosotros somos un museo un poco alejado de la ruta tradicional de museos. Tenemos a una población de recursos escasos y ellos muy orgullosamente presentan sus bailes y danzas típicas de la región. Su participación es muy importante para nosotros. Logramos una muy buena asistencia en esos eventos. Como museo participamos en la reproducción facsimiliar del libro El ferrocarril de Mérida Peto. Todavía creo que hay algún par de ejemplares disponibles si a alguien le interesa. Y participamos también en el rescate de la locomotora 3056 que se encontraba en el patio de chatarra de Huehuetlán. Advirtieron cuando se presentó esta oportunidad que era imposible llevarla a Mérida por las condiciones de la vía. Entonces nos pidió que buscáramos un lugar donde pudiéramos ponerla. Afortunadamente el municipio de Tequisquiapan aceptó la locomotora en donación. Aquí la vemos como con la ayuda de Ferromex, siempre con la ayuda de otros, estamos arrastrando esa locomotora a su destino, pasando por Galeras, Hidalgo, y finalmente llegando a su destino. Pues muchas gracias. Fundamentalmente esa es la presentación de nuestro museo. Muchas gracias, Juan. Qué interesante, qué buen trabajo, y también esperamos poder visitar pronto el sureste de México. Ahora les voy a presentar a Aide Borunda Encerrado, que es la directora de Casa Redonda, Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo. Ella es artista visual, defensora de los derechos humanos, ha expuesto numerosas exposiciones colectivas, entre las que destacan versiones en el Museo Dolores Olmedo y en el Casís, en la región de Cataluña, España. Actualmente es directora de Casa Redonda, Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, fue jefa de colecciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, coordinadora editorial del Museo Casa Redonda, desarrollando el programa La Letra Redonda. Ha realizado el diseño museográfico de múltiples exposiciones del año 2012 a la fecha. Ha realizado la imagen del programa expositivo del Festival Internacional Chihuahua del año 2012 al 2017. Y de manera independiente realiza proyectos para rescatar la memoria de su padre, Gabriel Borunda, incansable promotor de la lectura, a través de la Biblioteca Comunitaria Gabriel Borunda Olivas en Santa Isabel, Chihuahua. Colabora con el diseño de imagen de la colectiva en construcción, colectivo universitario que promueve y defiende los derechos de las mujeres desde diversos espacios, y del colectivo La Otra Feria, que son promotores de la lectura. De igual manera, ha sido gestora cultural de diversos proyectos comunitarios, como el proyecto Vírgenes Rarámuris, que rescata el bordado tradicional rarámuri. Fue becaria en la segunda emisión del Museo Reimaginado en la ciudad de Oaxaca en el 2019, convocado por Ibermuseos, ha formado parte de las capacitaciones de actualizaciones para museos del INVAL y participado en diversos foros y seminarios museales. Aide es partícipe de diferentes movimientos que contribuyen a garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como impulsar la paridad de género. En el 2017 se integra al Observatorio de Participación Política de las Mujeres y en 2018 a la Red de Defensoras de los Derechos Políticos de las Mujeres. Actualmente estudia gestión cultural en la Universidad de Guadalajara. Aide, bienvenida, qué gusto, y pues adelante con tu presentación. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación a participar en este encuentro, estamos muy emocionadas desde aquí de Chihuahua, pues el vínculo que ha existido entre el Museo Nacional de Ferrocarriles y Casa Redonda, pues ha sido un importante canal para la difusión y conservación del patrimonio ferroviario en el norte de nuestro país. De igual manera, Rodrigo, muchísimas gracias a ti por tu gestión e impulso para la construcción de esta red de espacios y museos ferrocarrileros. Saludo también a Ida y a Juan Manuel, que es un honor estar compartiendo con ustedes.
Mientras les platico un poco de Casa Redonda, les iré compartiendo unas imágenes. Bueno, Casa Redonda, ¿sí se ve? Sí, ¿verdad? Casa Redonda se ubica en donde hace más de un siglo eran los talleres de reparación de locomotoras de los ferrocarriles de la ciudad de Chihuahua. Debido a su forma semicircular, la población la identificó bajo el nombre de la Casa Redonda. La zona donde está emplazada la Casa Redonda pertenece a uno de los barrios más antiguos de la ciudad, el barrio de Santo Niño, y es custodiado por el barrio de la Colonia Industrial, también una de las más antiguas de la ciudad. Ambos barrios nacieron y crecieron gracias a la construcción de la Casa Redonda, pues estos barrios se planearon precisamente para que los trabajadores del ferrocarril vivieran cerca del trabajo junto con sus familias. En su origen, la zona estaba relativamente aislada de la ciudad por el río Chubisca, pero con la instalación de la industria harinera, la estación y los talleres del ferrocarril, se convirtió en un foco de atracción para el crecimiento urbano, desarrollándose la ciudad hacia el este del predio de los ferrocarriles a lo largo de las vías. En medio de estos dos barrios, además de la Casa Redonda, se encontraban las dos primeras fábricas de Chihuahua, Harinas de Chihuahua y Avena número 1. También lo que fue algún tiempo la compañía cervecera Cruz Blanca. De igual manera, resultaba muy costoso traer herramientas o piezas del ferrocarril desde la Ciudad de México o Estados Unidos, por lo que los mismos trabajadores de Casa Redonda decidieron instalar un taller de fundición bastante grande que dio empleo a muchos más habitantes de los alrededores. La educación básica se encontraba en el barrio de Santo Niño, así que los de la Colonia Industrial tenían que atravesar todos los días los patios de Casa Redonda para poder llegar a la escuela, hecho que se prestaba para que los niños anduvieran de vagos por las vías y los carros del tren. Muchos de los habitantes de hoy en día aún recuerdan con nostalgia esos días. La Colonia Industrial tenía un gran corredor comercial, muy importante en la ciudad, en donde los inmigrantes chinos se habían establecido repuntando el comercio de la ciudad. Ambas colonias se destacan por haber sido el primer hogar de muchos de los chihuahuenses ilustres de esta ciudad. En especial, compartimos con Aguascalientes beisbolistas, el deporte más practicado de la región. Aquí podemos, de este lado está la Colonia Industrial, esta es la Casa Redonda, todo este sector eran los patios de mantenimiento, la vía del tren atraviesa toda esta avenida, la Colonia Santo Niño, los parques de béisbol, que son, bueno, súper tradicionales aquí en Chihuahua. Y como construcción, la Casa Redonda es una construcción de una sola nave de trazo radial, cuyos muros perimetrales son de piedra dura. El acceso a las máquinas estaba resuelto por una arcada de cantera de 12 módulos. Las columnas son un par de rieles. La viguería es metálica y sostiene una cubierta de ladrillo recocido y formada por bovedillas. Estos talleres de mantenimiento en ruta se multiplicaron por toda la naciente red ferroviaria mexicana. Por aquellos años se disponía de locomotoras de vapor de 22 a 129 toneladas, las cuales no podían desarrollar velocidades mayores a 55 kilómetros por hora. Aquí alcanzamos a ver un poquito de nuestro techo de barro recocido, las vigas que sostienen el edificio en sí. Tenemos también una maqueta que nos muestra cómo era la Casa Redonda originalmente, conservando su mesa giratoria, que hoy en día desgraciadamente ya no la tenemos, y que permitía el acceso a diferentes máquinas al interior del edificio. ¿Cómo llegamos a ser un museo de arte contemporáneo? En 1987, el gobierno del estado de Chihuahua recibe en donación un busto de doña Lupe Marín, hecho en bronce por el escultor Ignacio Asúnzolo, con la condición de que la pieza permaneciera en un museo de arte de la ciudad de Chihuahua. Finalmente, en 1995, inicia operaciones el Centro de Arte Contemporáneo de Chihuahua dentro de un edificio de oficinas gubernamentales en el centro de la ciudad. Era, por supuesto, un espacio poco apropiado para fungir como centro cultural.
La Asociación Museo de Arte Contemporáneo, integrada por amigos de arte y la cultura de Chihuahua, buscaron otros espacios para reubicar la reciente colección de arte del gobierno del estado. En esos años, el proyecto del hoy Centro de Convenciones de Chihuahua amenazaba con arrasar todo el predio que comprendían los antiguos talleres del ferrocarril. Y así fueron tirando aquel patrimonio industrial para reemplazarlo por naves de concreto que nada tenían que ver con la estructura e historia original. Finalmente, este grupo de amigos, junto a la iniciativa privada, Gobierno del Estado, el Fondo Paise y el propio INAH, lograron rescatar la Casa Redonda para comenzar el proyecto de adecuación como Museo de Arte Contemporáneo. Tras innumerables gestiones y negociaciones y una importante inversión e interés del gobierno federal, se llegó finalmente al acuerdo de ceder en comodato una superficie de 8,000 metros cuadrados para uso cultural exclusivamente. El proyecto inicial es ambicioso y de él solo conocemos hoy una parte, pero como tal, hoy en día y desde el 12 de septiembre del año 2000, podemos disfrutar de un majestuoso museo de arte contemporáneo único en su tipo en todo el país. Como Museo de Arte Contemporáneo, Casa Redonda pertenece a la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Chihuahua. Quizá lo más destacable es que desde su consolidación como museo fue facultado como custodia del acervo de patrimonio artístico de Chihuahua, albergando en su colección más de 700 obras artísticas. Sus eventos y exposiciones abonan al ámbito cultural y artístico de la región. El renacer de este espacio desde el año 2000 ha permitido la conservación del edificio en su totalidad, de tal suerte que hoy en día es la única casa redonda del país que se conserva íntegramente de pie, conservando su estructura original y abierta al público. Nuestra filosofía como museo, nuestra misión. Somos un museo que busca conservar, promover y difundir el patrimonio histórico y artístico a través de la presentación de exposiciones y servicios culturales de calidad que coadyuven en el desarrollo integral de la sociedad, que garanticen el acceso al derecho humano a la cultura. Queremos ser un espacio referente de reflexión, diálogo y esparcimiento a través de programas culturales que ofrezcan a nuestros usuarios experiencias significativas. En el 2019, Casa Redonda participó en el Foro Mundial El Museo Reimaginado, en donde a través de múltiples voces de expertas y expertos en cultura y museos, los participantes a transformar sus espacios, a conectarnos en redes solidarias de colaboración, a reconectarnos con nuestras comunidades más cercanas y, de ser necesario, replantear discursos para responder a las problemáticas actuales de las y los visitantes. El momento no puede ser más idóneo. La Secretaría de Cultura de Chihuahua instruye la creación del Departamento de Museos y comienza un proceso de estructuración en cada uno de los espacios museísticos del Estado. Por otro lado, es en este 2020 que Casa Redonda celebra sus 20 años de ser el único museo de arte contemporáneo en el estado de Chihuahua. Ocupando sublime espacio, su magnífica estructura física permite que el núcleo más visible de este museo sea la oportunidad de brindar un gran espacio para exposiciones temporales, siendo este el eje rector del museo. Sin embargo, en un diagnóstico realizado en el 2019, se alcanza a visualizar las áreas de oportunidad de la operatividad del museo. Los servicios educativos tienen necesariamente que estar imbricadas en este eje, el programa expositivo, y entre sí, de manera holística e interdisciplinaria, sus recursos y sus agentes deben ser capaces de optimizar los recursos de los cuales se nutre el museo. Otra enorme oportunidad y responsabilidad es la custodia del acervo de patrimonio artístico de Chihuahua, que tiene a bien Casa Redonda bajo su resguardo. Esto implica el encargo no solo de su salvaguarda y protección, sino el compromiso de generar varios proyectos que promuevan su registro, catalogación, difusión, exposición, investigación y divulgación, para poder concebir la idea de colección como un patrimonio vivo, dinámico y generador de ideas y saberes nuevos. Habrá entonces que plantear estrategias nuevas en el museo para poder ser un digno custodio de este acervo. En medida de esta reestructura y, por supuesto, atravesados por una pandemia mundial, planteamos
objetivos específicos para trabajar lo que queda de esta administración con vías a establecer políticas que sobrevivan los cambios administrativos. En Casa Redonda hemos tenido exposiciones sumamente importantes, nutridas por otras instituciones nacionales e internacionales, coordinadas por el área de museografía del museo. Les cuento un poco, en este gran espacio trabajamos 8 personas únicamente, las cuales, como en muchos museos del país, hacemos de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. De igual manera, y a lo largo de 20 años, el equipo se ha ido capacitando para poder realizar todas estas tareas. La profesionalización en el museo se ha ido dando de manera técnica y experiencial, en algunos casos formal. Tal es el caso del área de la museografía. Además del acceso que hemos tenido a talleres y capacitaciones nacionales, una gran oportunidad ha sido recibir equipos de otros museos para el montaje de sus exposiciones. Un caso similar sucede en el área de colecciones, la cual, a pesar de estar desde un inicio en este museo, se fue perdiendo en la cotidianidad del propio museo y se ha visto limitada la importante tarea de mantener vigente el registro, control y documentación de nuestra colección, de tal manera que no se pueden tener datos globales y detallados de los componentes de la misma. El área destinada como depósito en Casa Redonda se ha visto insuficiente para poder contener dicho acervo, principalmente porque no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas ni con condiciones climáticas apropiadas. Sobre todo porque no tiene un espacio suficiente para las más de 700 piezas inventariadas o bien para el crecimiento de la colección a futuro. Ante esta problemática, el museo se propuso realizar un proyecto inicial basado en la metodología RIORC del Instituto Canadiense de Conservación y del ICROM, para poder reorganizar este espacio. Posteriormente, se pudo concretar el levantamiento de todo el inventario, de tal forma que hoy sabemos con exactitud qué tenemos, cómo lo tenemos y dónde lo tenemos. El proyecto continúa con una fase de registro de obra, tarea titánica para estas 8 personas, que mientras tanto continuamos con nuestras otras responsabilidades en el museo. El alma de la casa, sin duda, es su área de servicios educativos. Como espacio de educación no formal, perfilamos estrategias educativas contextualizándonos con la vida cotidiana y formulando programas de animación cultural donde todos los públicos sean participativos y amplíen sus intereses. Esto se deriva de la estructura medular del programa expositivo, del cual se originan todas las acciones en el museo, para dar cumplimiento a nuestro Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en el eje denominado Desarrollo Humano y Social, fortaleciendo así nuestro compromiso de brindar el acceso a la cultura para todas las personas, poniendo especial énfasis en niñas, niños y adolescentes. Contamos con un laboratorio artístico estructurado en específico por cada nivel psicopedagógico. Estamos en contacto directo con niños, niñas y jóvenes, con la cultura y el arte, para ser facilitadores a una experiencia cognitiva de aproximación y una perspectiva lúdica que les permita leer, interpretar, crear y disfrutar todas las manifestaciones estéticas. Realizamos diferentes eventos culturales de todo tipo, círculos de lectura, conciertos, presentaciones de libro, entre otros. El retornar a la cultura ferroviaria en el museo es sin duda una de las prioridades de esta administración. Casa Redonda deberá voltear a su pasado para poder reconectarse con su comunidad inmediata, habitantes de los 2 barrios que nos colindan, la Santo Niño y la Industrial, así como con sus primeros habitantes, los trabajadores ferroviarios y sus familias. Tendrá que reforzarse este espíritu, abrir las puertas para que las nuevas generaciones de estas familias y colonos se apropien de su espacio heredado, articulando historia con arte contemporáneo, tejiendo apropiación a través de la misma comunidad. Aquí en la foto podemos ver a integrantes del Club Amigos del Ferrocarril de Chihuahua, que son grandes aliados de este espacio. Realizamos eventos con ellos como la adopción de magueyes. Aquí tenemos hijitos cada año, muchos, en donde los ferrocarrileros y sus familias pueden adoptar a un maguey nacido en Casa Redonda. Promovemos actividades de creación literaria a través
del taller La Letra Redonda, que ha impulsado los concursos literarios Ferrocarril a la Redonda en sus ediciones de cuento y poesía. Convocatorias abiertas al público en general, pero que fueron saturadas precisamente por los ferrocarrileros y sus familias, quienes llenaron de historias 2 libros editados por Casa Redonda. Somos afortunadas por contar con el respaldo y apoyo de esta gran familia. Son ellos, los extrabajadores de la Casa Redonda, quienes a través de sus donaciones en especie de herramientas y fotografías de sus visitas, de sus historias, opiniones, cuidado de su edificio, nos nutren de manera invaluable. Finalmente, nos enfrentamos a nuevos retos, no solamente por la pandemia que acontece este 2020. El COVID-19 llegó y paralizó el mundo entero. Los museos de cada rincón de la tierra cerraron sus puertas y la vida de muchas personas cambió radicalmente. Los museos se están redefiniendo no solo en su concepto, sino en sus dinámicas de comunicación y relación social con su entorno inmediato. Además de intentar alcanzar la transformación global, ¿qué hemos hecho en el museo? Primero que nada, permanecer seguras y seguros. Generar alianzas con otras instituciones con más experiencia virtual que la nuestra, compartiendo y generando contenidos culturales de todo tipo, nutriendo en medida de lo posible el programa de Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, planeando el nuevo futuro del museo y sí, tratando de reinventarnos ante el redirigimiento de presupuestos que ocurrieron de manera totalmente justificada para el sector salud. Nuestro logro más reciente es haber obtenido la certificación del distintivo Punto Limpio, por lo que hoy el museo es un espacio seguro para visitantes. Siempre, por supuesto, de acuerdo a las disposiciones oficiales. Abrimos las puertas al público tan solo 2 semanas durante esta pandemia y nos volvió el alma. Ver llegar a personas que deseaban realmente volver a pisar un museo fue tan significativo que poco importa que hoy, ante el cambio del semáforo epidemiológico, estemos de nueva cuenta cerrados, pues la esperanza utópica de esta pandemia nos acompaña. ¿Qué les puedo decir? Pisar Casa Redonda, Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo todos los días, yo desde hace 8 años, mis compañeras desde hace 20, ustedes como visitantes, es una experiencia única. El peso de las vías del tren sosteniendo un techo de más de 100 años nos hace sabernos partícipes de la importante tarea de mantener de pie este edificio y defenderlo contra viento y desierto de cualquier riesgo que le persigue. Muchas gracias. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Aide. Qué buena presentación y esperemos que pronto podamos visitar Casa Redonda. En lo que decías de cómo vincular, digamos, el tema ferrocarrilero con cuestiones también de arte contemporáneo, el Museo Nacional de los Ferrocarriles también ha hecho trabajos por el estilo, invitando artistas contemporáneos a manipular obras, bueno, piezas y acervo del ferrocarril para generar obras, ¿no? Entonces, hablemos de eso en la red, porque hay mucho que trabajar y seguro hay muchos artistas que podrían estar interesados en promover, rescatar e impulsar el patrimonio ferrocarrilero con una mirada contemporánea también, ¿no? Y les voy a leer comentarios que nos han llegado en las redes sociales de colegas que ustedes ya conocen y también colegas que tal vez no conocen. Beto Paz, que trabaja en el Centro Cultural Gallo, ha estado muy activo con nosotros. Les manda muchas felicidades a los 3 ponentes, que tienen muchas ganas de... La maestra Teresa Márquez les manda un saludo muy afectuoso a todos. Está muy contenta con la presentación. Maga Pérez nos felicita a todos por el encuentro, nos da un gran reconocimiento al trabajo de los museos y patrimonio ferroviario, nos saluda desde Chihuahua. Carmen Azul, qué orgullo que se representa Casa Redonda por su directora, te manda saludos, Aide. Y Pacha González dice, exactamente, justo lo que dices, nuestro trabajo como responsables de cada pieza que conforma ese extracto del pasado nos convierte en precursores del amor a los ferrocarriles. Felicidades, Aguascalientes. Luisa Silva, siempre profesional, una gran mujer, te admiro mucho, Aide.
y al parecer hay un interesado en los libros que han publicado en Yucatán, maestro Juan Manuel. Le paso el correo del interesado de manera personal para no ponerlo por acá. Con gusto. Y, ¿no? Ahorita se lo mando yo de manera personal. Y pues me da mucho gusto que hayan estado aquí en el encuentro, en la cuarta reunión, y pues a las personas que nos siguen, invitarlos a que si conocen algún museo ferrocarrilero que no participe con nosotros, que está más que bienvenido en esta red de espacios y museos ferrocarrileros, que de lo que se trata es compartir, colaborar, como le decía a Aida, hacer más ruido en favor del patrimonio cultural ferrocarrilero. Les agradezco mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Juan Manuel, Aida. Hasta pronto y continúen con la transmisión. A las 2 de la tarde tenemos otros 2 museos ferrocarrileros que nos acompañan en el encuentro y moderará mi compañero Antonio Ruiz. Muchas gracias y hasta luego.